Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Muy buenos días amigos, bienvenidos a las informaciones del sector del banano correspondiente para la presente fecha, 11 de marzo del 2025. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores de la página y también con las otras plataformas. Analizaremos la secuencia del fenómeno del Niño luego de la entrevista que tuvimos con el científico oceanográfico doctor Franklin Ormaza, dándonos a conocer cómo se forma la niña o cuáles son las características de este fenómeno de la niña, que es el que tenemos presente en nuestro medio a partir de febrero, la primera semana de febrero, la segunda semana de febrero, hasta los actuales momentos, y que ha causado estragos en el sector rural y también obviamente en el sector de las ciudades donde se han negado y han causado daños muy serios a la infraestructura, especialmente en algunas provincias la infraestructura vial se ha visto afectada tremendamente. Así que vamos a analizar desde el punto de vista del doctor Franklin Ormaza, científico oceanógrafo, el por qué tenemos una niña y no un fenómeno del Niño. Exceso de confianza de los productores propicia la expansión del moco en el país, lo expresa en entrevista con nuestro medio el ingeniero Julio César Bravo, gerente de Agrotecban. Conoceremos igualmente qué pasa con el moco y cómo se lo está enfrentando. La empresa incluso ha conformado un departamento técnico con un experto en manejo de moco para el diseño de una estrategia que contenga el avance de la enfermedad. Vamos a conocer detalles de esto en la entrevista. La producción de bananas en América Latina y el Caribe para el 2080 habría desaparecido, lo confirma una investigación de la Universidad de Exeter. Veremos cuáles son los riesgos de que la banana, este fruto tan apetecido y que nos significa ingresos millonarios en el caso de Ecuador y de los países de la región, podría desaparecer. La Federación Nacional de Bananeros se pronuncia a través de declaraciones de su presidente, el arquitecto Franklin Torres, luego de su histórico triunfo en la Corte Constitucional. Volvemos con el detalle de las informaciones. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura
en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Uno de los aspectos más preocupantes es el clima, y con razones, obviamente, porque tanto si llueve en exceso como si hay sequía, van a verse afectadas la producción agrícola de los países, de la región. En el caso de la región de América Latina, tenemos un fenómeno que lo venimos conociendo desde hace mucho tiempo y que los científicos le denominaron el fenómeno del Niño. Este fenómeno, este calentamiento de las aguas, se origina muy lejos, a 8.000 kilómetros aproximadamente en Australia. Ahí empieza a generarse. No es precisamente que se genera en las aguas ecuatoriales o en las aguas de la región. Viene cociéndose, si cabe el término, esta secuencia de calentamiento de las aguas por varios factores que se dan justamente en a 8.000 kilómetros. Luego empieza a bajar. Esta información obviamente no la han compartido los científicos oceanográficos o los científicos atmosféricos, que tienen un monitoreo diario, un monitoreo cada mes, y se reúnen con cierta periodicidad para analizar, dada la importancia de los fenómenos climáticos y su incidencia en las producciones agropecuarias de los diferentes cultivos. En el caso muy particular, pues el banano, sabemos que si hay demasiada lluvia, hay exceso de lluvias, va a haber encharcamiento del suelo, y si hay inundaciones y permanece mucho tiempo, el estrés de la planta se va a sentir no solamente en la producción de las próximas apariciones, sino también podría incluso perderse la planta, ya que las raíces, el anclaje de las raíces, quedan muy mal paradas, y esto afectaría. Aparte de que el mantillo se corre, es decir, se migra para las cuencas de los ríos, y allí pues obviamente no se lo aprovecha. Entonces todo esto es lo que afecta. Ahora, en la entrevista que tuvimos con el doctor Ormaza, analizamos el tema del fenómeno de la niña, y él señalaba que básicamente ya lo había compartido esta información de que se produciría en la región de la Amazonía, y la característica más determinante para poder diferenciar entre si es un fenómeno del niño o es un fenómeno de la niña, incluso ahora ya le han puesto otro nombre, la niña Mocodi, algo así, es que la niña, cuando se presenta en la Amazonía, es lluviosa, y generalmente el fenómeno del niño es todo lo contrario. Se caracteriza por pocas lluvias en esa región, y claro, nosotros para noviembre, desde octubre, noviembre, todo el mundo clamaba por lluvias en la zona del oriente por el tema de las presas o las represas que requieren para la generación de energía eléctrica, y estábamos en esa disyuntiva, en esa coyuntura de que si no llovía, se iba a extender los apagones en las ciudades del país, con las pérdidas que esto trae, que esto apareja en el medio. Pero bueno, llegaron las lluvias, y estas lluvias fueron, diríamos, bajando desde la región de la Amazonía hacia las costas ecuatoriales, por el tema propio de la secuencia del fenómeno climático de invierno que se nos avecinaba. No hablamos de un niño, hablamos de una niña, y esto lo ha ratificado generalmente el doctor Ormaza. Él ha dicho que, por ejemplo, en lo personal, él había señalado que en la Amazonía la cosa estaba resuelta porque las condiciones en el Atlántico iban a permitir tal cosa, es decir, fuertes lluvias,
una buena época de lluvia en el oriente, en la parte de la Amazonía y en la ladera oriental de los Andes, inclusive en los Andes. En el mes de noviembre, como se señalé anteriormente, se necesitaba lluvias y estos no, o sea, aparecieron, llegaron y todo el mundo pues se calmó. Felizmente ya no vamos a tener apagones. Pero esto que ocurrió, según la información que nos presentó el doctor Ormaza, no es porque él sea brujo, sino porque es una condición muy natural, es lo que pasa, es el hecho, es lo que ocurre. Entonces hay que aprender a entender estos procesos. Bien, en el mes de noviembre clamábamos por una gota de lluvia en el oriente, ¿verdad? Todos clamábamos. Y personalmente les dije que iba a ocurrir lo que ocurrió. No porque sea brujo, Clever, sino porque es lo que pasa, es el hecho, ¿ok? Entonces, cuando tú entiendes los procesos, generalmente tus, no predicciones, pronósticos, más o menos se alinean a eso, porque hay vueltas que darle. En lo que hay siempre dificultad es en la magnitud del proceso. Esa parte del entendimiento de los procesos, los ancestros tenían mucha más sabiduría, mucho más conocimiento que nosotros actualmente, a pesar de tener toda la tecnología a la mano. Es decir, ellos podían predecir con más certeza este tipo de fenómenos. Ahora, obviamente, tenemos la ligazón o estamos ligados al tema del fenómeno del cambio climático que trastoca totalmente lo que podrían predecir los meteorólogos o los oceanógrafos respecto a lo que va a pasar, a lo que va a pasar con el clima. Y esto sí es una preocupación muy grande porque evidentemente cada vez nos vamos a equivocar más y esto significa grandes pérdidas económicas para el sector agropecuario y para tomar las debidas precauciones que tienen que tomar las ciudades. En el plano de qué parte de culpa de los efectos negativos tienen los productores o tienen los ciudadanos en comunes, es obviamente en el hecho de que, por ejemplo, siembran en lugares donde no deben sembrar, construyen casas donde no deben construir, y se olvidan de que el año anterior, por ejemplo, hubo gravísimos daños en algunas partes, en algunas afectaciones, y dicen, bueno, acá no va a ocurrir. Y en ese contexto se descuidan esas previsiones porque nunca ha ocurrido una lluvia de esa magnitud. Cuando ocurre y ocurre la tragedia, recientemente se empiezan a revisar, no, no debí ver construido, no debí ver sembrado en esta época, debí seguir más de cerca las informaciones. De hecho, ni siquiera les interesan las informaciones meteorológicas, cuando obviamente esto es un insumo importantísimo de conocimiento que debe tener el productor en general para poder tomar decisiones. Bueno, vamos a avanzar, vamos a escuchar un pedacito de la entrevista del doctor Ormaza para que nos recuerde precisamente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que ya se había conocido y ratificar una vez que lo que tenemos no es un fenómeno del niño, sino un fenómeno llamado la niña, incluso desde Perú, ahora le dicen la niña Moscodi, entiendo que es algún investigador japonés que le ha puesto ese nombre o por alguna investigación de algún científico japonés que le han puesto este nombre. Pero en todo caso nos quedamos con el fenómeno de la niña, que es lo que tenemos. No hay niños, eso hay que decirlo Allá clarito no hay y lo niña, grito a cuatro vientos. No hay niños, no ahí es hay niña, niños, por ahí es favor. niña mojada. ¿No? Ya, hay una niña que afectó, como siempre ocurre, que afecta al oriente y a la Amazonía. Siempre, no es la primera vez. Cuando hay niña, en la Amazonía llueve y bastante, ¿ya?
Cuando hay niños, en la Amazonía no llueve, pero llueve en la costa, bastante. Ahora bien, hay un proceso que en lo personal lo tengo publicado con un compañero de la Sport, Jonathan Cedeño, hemos publicado un trabajo en el 2017. Hay un proceso que se llama calentamiento superficial costero rápido. Calentamiento porque se calientan las aguas de manera súbita, 2 grados mínimo. Superficial porque es muy superficial, ¿eh? Es una capa pequeñita de agua que se ha deslizado sobre las aguas de la costa. Costero porque comienza en la costa. Costa muy Toda la pegado parte a costera. así es. Y rápido porque ocurre en cuestión de 3 semanas, 4 semanas. ¿Qué es lo que pasó ahora? A la mitad de febrero comenzó el proceso. No, perdón, a inicio de febrero comenzó el proceso de calentamiento oeste. Ok, eso que está ahí, ¿quién lo origina? ¿Por qué se origina ese calentamiento superficial que va por Colombia, Ecuador y hasta Perú? ¿Quién lo origina? Lo origina la actividad de los vientos alisios del Atlántico, promovido por la niña. Vamos a continuar con más informaciones aquí en el noticiero de Banana Export. Invitamos a las personas que se unen a la señal a compartir el link con sus grupos de trabajo para que también puedan beneficiarse de esta información de gran contenido para el sector de banano. Igualmente, aceptamos sus comentarios a la página o bien pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono de Ecuador, más 593-981-059-848. O nos pueden escribir a banaexport, terminado en t, @gmail.com. Así de fácil se pueden comunicar por informaciones. También invitamos a aquellas empresas que quieran promocionar sus productos, pueden hacerlo a través del noticiero, la página web o bien la revista. Pueden consultar la información de costos en www.bananexport.com en la sección de quiero invertir en el medio. Allí pueden ustedes encontrar toda la información completa de los costos de servicio. Estamos en una campaña de promoción de los servicios, así que pueden llamarnos con toda la confianza para poder hacer un paquete de contenido que sea muy importante para el sector de banano. El tema del moco, este es un tema que está muy de moda a partir de hace 2 o 3 años. Viene tomando fuerza la enfermedad de la bacteria Ralstonia solanacerum raza 2. Y hay mucha preocupación, no solo por parte de los productores, por el avance de la enfermedad en las provincias bananeras, especialmente en la provincia de Los Ríos, donde la afectación ha llegado a niveles críticos, que pone en riesgo la producción de esa provincia, considerada la que mayormente produce en el contexto de su participación económica en el sector de banano. Y la cercanía de esta provincia con la zona platanera donde estuvo afincada durante muchos años Ralstonia solanacerum hizo obviamente que al final de cuenta llegara a esta enfermedad y infectara las plantaciones bananeras. Adicionalmente a que no se hizo una campaña de información, de concientización sobre esta enfermedad, se la minimizó por parte del Ministerio de Agricultura y por parte del Instituto Nacional
de Investigaciones Agropecuarias. En su momento se minimizó esta enfermedad y se hablaba de que solamente atacaba a la mosácea de plátano, pero ahora hemos visto que también ataca a la mosácea de banano y con mayor virulencia incluso que el caso de plátano, a pesar de que podríamos decir que está más fortalecido, pero no es realmente así. Vamos a conversar en la entrevista con nuestro invitado, el ingeniero Julio César Bravo Tutibén, gerente de Agrotecban. Él señala que el exceso de confianza en los productores propicia la expansión del moco en el país. La empresa ha hecho un departamento, ha conformado un departamento con un experto en manejo de moco para el diseño de una estrategia que contenga el avance de la enfermedad. Esto es muy bueno. Escuchamos entonces las declaraciones del ingeniero Julio César Bravo. Muchísimas gracias al ingeniero Julio César Bravo Tutibén, gerente de Agrotecban. Ingeniero, hace pocos días ustedes tuvieron un encuentro a Banana Outlet en una alianza estratégica con el gremio de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador para impulsar el trabajo de contención, de control en las tonias o la Nacero raza 2, más conocida como moco, que según las estadísticas del MAC, pues no hay 2.000 hectáreas, pero según las estadísticas de los productores, estamos sobre las 4.000, 5.000 hectáreas y avanzando, ¿no? En este contexto, la preocupación del sector de insumos agropecuarios de empresas como Agrotecban por dar soluciones o presentar alternativas de control, ¿hasta dónde ha llegado su trabajo de investigación o de alianza con alguien que haya ya generado un producto creíble y que pueda presentar pruebas de control? Gracias, Clever, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que escuchan y siguen Banana Export. Bueno, el tema del manejo de rastones solanaceanos es un tema delicado, es un tema que se está volviendo endémico en todos nuestros cultivos y el no aceptación es un principal problema. Segundo, el exceso de confianza de parte de varios productores en sectores donde todavía no afecta de una forma importante. Pero para el norte del norte del país, la zona de Ríos Norte, principalmente hay una afectación muy fuerte, y para lo cual nosotros hicimos y formamos como Agrotecban un departamento exclusivamente de protección vegetal basado en una estructura técnica científica para atender esta problemática. Esta problemática la dirige un PhD especialista en manejo de este tipo de enfermedades y hay un equipo técnico de acompañamiento. Bajo esta premisa, hemos tocado varias puertas de productores donde hemos venido trabajando en un programa, en un manejo integral. La enfermedad hay que tener muy claro que no tiene cura. Es una enfermedad que no está descubierto ningún tipo de remedio para atender la enfermedad como tal, pero sí hay un protocolo de manejo que puede ayudar a que la enfermedad no tenga el impacto económico que ahora está teniendo. Para los cuales, pues, AEB ha hecho eco como preocupado del sector bananero, pues de sus exportadores, ha hecho eco para atender nuestro manejo, porque era el manejo que más se asentaba a una realidad técnica y con resultados. Hoy estamos alrededor de 10.000 hectáreas de asesoría técnica en el manejo integral de moco y las incidencias que llevamos de la enfermedad son muy interesantes y con AEB pues estamos desarrollando el mismo protocolo para sus asociados. Claro, ahora, el tema de rastones solanacero no es un tema reciente, obviamente sabemos que esta enfermedad apareció inicialmente en las provincias orientales y dio un salto hasta la provincia de Manabí, en el sector platanero de El Carmen, y allí estaba confinado durante muchos años y no le paraban bola porque obviamente se deducía o se presumía que solamente atacaba a la musácea del plátano, tanto a Barraganete como a Dominico. No se había visto, obviamente, esa expansión que se vio por la zona de la provincia de Los Ríos, o sea, avanzando ya la zona bananera.
Y cuando esto ocurrió, que fue hace más o menos 5 años, no tampoco, no se preveyó una campaña de bioseguridad, que es el primer elemento disuasivo para que la enfermedad no ingrese. Entonces ahora ya tenemos obviamente casi que salido de la mano. En ese contexto, ¿qué productos específicamente tienen ustedes para este tema? Aparte de buscar la remediación del suelo, la cura de la planta. Ya, en este caso, como usted dice, no, la enfermedad se la adjudicaba a plátanos principalmente, apareció y hasta que asentó la zona de banano y en banano por el hecho de las labores culturales permanentes en una planta que se la visita muchas veces, la enfermedad comenzó a disiparse muy rápido. Nosotros no hablamos de un manejo como tal de la enfermedad, como te digo, sino un programa integral basado en cuatro aspectos. Primero aspecto, bioseguridad. Bioseguridad. Bioseguridad podría ser considerarse tan sencilla, pero es donde mucho se falla, por decir, considerar que amonio cuaternario, que es el principal desinfectante tanto para Ralstonia como para Fusarium, se necesitan de 1.200 a 1.500 partes por millón. Y la mayoría de productores que están hoy aplicando un manejo de bioseguridad manejan volúmenes de concentración de amonio cuaternario inferior, para lo cual nosotros tenemos como producto comercial un amonio cuaternario de quinta generación con garantía de concentraciones, con registro ante la localidad como un desinfectante de amonio cuaternario de quinta generación, Sanivac, y además de eso, ¿qué es lo que nosotros aportamos? Unas tiras reactivas, las tiras reactivas para medir concentración. Pareciera muy sencillo y en esa parte el productor se equivocó mucho. Segundo tema, suelos supresivos. La actividad bananera en monocultivo de tantos años, tanto uso de pesticidas, las cargas biológicas del suelo son muy bajas. Nosotros hacemos una previa evaluación de carga biológica en el suelo y generamos un programa de aplicaciones para generar suelos supresivos. ¿Qué es suelo supresivo? No es que tenga más tricoderma o más bacilos, no, tiene que tener un balance de los microorganismos. Entonces, cuando encontramos Ralstonia, que no es solo raza 2, la que toca banano, sino la carga biológica de Ralstonia en el suelo, arriba de 7, del exponente 7, estamos hablando de que nosotros tenemos una alta incidencia de que ese suelo vaya a generar enfermedad de la planta. Tercer componente, capacitación. Capacitación. Si la gente no identifica síntomas tempranos, la enfermedad se va a disipar y el deshojador botará una hoja, el selector eliminará una planta pensando que es erwinia y cosas como esa. Entonces, la capacitación in situ, preparando equipos de la finca para que logre identificar tempranamente la enfermedad, es estratégico. Y por último, el plan lleva a la activación de defensa en la planta, por decir, la activación del sistema SAR, que es de resistencia adquirida. Nosotros tenemos la activación con silicio, que es un producto llamado Almuro, que genera una especie de blindaje en la planta. También tenemos un producto llamado Aminoalexin, que son productos de Vivérica, de la empresa Vivérica española. Entonces, ellos han demostrado en varios datos científicos generar mayor cantidad de defensa a la planta a cualquier situación externa. Entonces, si unimos esos cuatro componentes, nosotros estaríamos actuando directamente en un control preventivo de la enfermedad. Preventivo para las áreas que no tienen. Ahora, nosotros nos resaltamos mucho al productor que no es, lo más importante no es el área que tiene. Lo más importante de su finca es el área que no tiene moco. Entonces hay dos protocolos, el protocolo preventivo y el protocolo de áreas afectadas. Y a las áreas afectadas compartimos el protocolo casi completo que genera localidad, a excepción de que no recomendamos tumbar la planta, sino inyectar y que esta muera de pie. No recomendamos el uso de plásticos, no recomendamos el uso de plásticos y luego de esto con un proceso de desinfección del suelo con concentraciones de yodo y cobre para el tema de desinfección del suelo. Digamos que Clever, un poco extenso mi comentario, pero en sí es el paquete tecnológico que nosotros manejamos para el cultivo de banano en este tema para moco específico. Claro. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados? Seguro ya tienen ustedes en, en sitio, en plantaciones comerciales, ya han tenido resultados porque ya hay un tiempo bastante, diríamos, de aprendizaje del manejo de la enfermedad. Y de hecho, o sea, esta enfermedad
tiene un aprendizaje, hubo una cultura de manejo en Colombia, en Costa Rica, en Colombia, en los 30 departamentos, en las 540.000 hectáreas de plátano y obviamente en banano que también se ha presentado. En Costa Rica, sobre todo, tengo entendido que hay precisamente en la GEAR, justo en la hacienda de la GEAR, tienen también mucho problema de moco. De hecho, el director actual del CATIE, el doctor Luis Pocasangre, pues es un conocedor al dedillo del tema y hemos conversado. Y él siempre ha señalado que la joya de la corona para controlar tanto moco como para controlar Ralstonia es el uso de las botas. Esa es la joya de la corona. Es decir, no llevar en la planta del calzado la enfermedad a otro lado. En ese contexto, ¿cómo les ha ido a ustedes con su programa? Bueno, nosotros, como te decía, estamos alrededor de unas 10.000 hectáreas en asesoría permanente y podríamos decir de dos resultados. El uno es contención. Por decir, vamos a llevar a la unidad de una finca de 100 hectáreas, como un caso de los mejores casos que nosotros tenemos. Por decir, esta finca, al comenzar la identificación, nosotros aparecían plantas entre 30 y 40 plantas por semana en monitoreo. Eso hoy, esa finca, aunque estamos en una época de lluvia que es una mayor incidencia, llegó a manejarse hasta 2 a 5 plantas en el mes. Hay veces, había 3 semanas que no había ninguna planta, luego aparecía una, y cerca de los ojos. Entonces, digamos que la contención logró porque la enfermedad no se erradica. Hay que convivir con ella. Entonces, nosotros lo que pudimos lograr es contener la enfermedad hasta tener casos de 1 y 2 casos quincenales hasta mensuales. Eso es el tema de contención. El segundo, en áreas que se afectaron inicialmente, que alrededor de 5 hectáreas en ese productor de 100 hectáreas, cabe resaltar que ya se las han renovado, se las han resembrado, el 90% de esa área ya se resembró y al momento nosotros la infección ahí no supera el 3.5% de plantas afectadas. Entonces, bajo esos parámetros podríamos decir que tenemos un programa muy exitoso en relación a que ese 3.5% es la nueva área afectada de 4 hectáreas. Estamos hablando que 1.000 metros cuadrados, que sería el nuevo 100%, el nuevo 100% del área afectada. Entonces, bajo esa incidencia, con las nuevas plantas que van a salir, se generarían nuevas áreas afectadas, pero esto, como dijimos al principio, no debería sobrepasar el 2 al 3% de incidencia en la finca. Y esos son los valores que nosotros hoy estamos manejando en casos exitosos. Asimismo, productores que entran a un proceso de manejo con poca disciplina, con poco del manejo del protocolo que se les recomienda, las incidencias no llegan a estos niveles también. Entonces, el proceso de aprendizaje a veces tarda mucho tiempo y cuesta mucha plata al productor entender que este es el camino. Después de hacer varios intentos y varios experimentos, se dan cuenta que no hay otro manejo que trabajar bajo este programa. Entonces, bajo ese esquema, luego comienzan a hacer solo lo que se les recomienda, que es una atención personalizada, un protocolo dirigido específicamente a su finca, y estos indicadores comienzan a bajar. Eso te podría decir, Clever, como casos exitosos. Continuamos con más informaciones aquí en el noticiero Banana Export. El cambio climático amenaza la producción de banana en América Latina y el Caribe. El cambio climático está reduciendo rápidamente la capacidad de los productores de banana para suministrar
una de nuestras frutas preferidas. Una nueva investigación de la Universidad de Exeter, publicada en Nature Fog, ha descubierto que en el 2080 será económicamente insostenible para muchas zonas de América Latina y el Caribe seguir cultivando bananas para la exportación debido al aumento de las temperaturas provocadas por el cambio climático. La banana es un cultivo de exportación fundamental con un valor anual de 11.000 millones de dólares y es crucial para las economías de muchos países. Sin embargo, en poco más de medio siglo, el 60% de las regiones que actualmente producen bananas tendrán dificultades para cultivar esta fruta a menos que se realicen intervenciones urgentes para hacer frente al cambio climático. El estudio también reveló que hay factores socioeconómicos como la disponibilidad de mano de obra y las infraestructuras que limitan considerablemente la adaptación al cambio climático. La mayor parte de la producción bananera tiene lugar cerca de zonas densamente pobladas y puertos, lo que limita las posibilidades de reubicación en regiones más adecuadas. El profesor Dan Bieber de la Universidad de Exeter dirigió un estudio. Nuestras conclusiones son un duro recordatorio de que el cambio climático no solo es un problema medioambiental, sino una amenaza directa para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia mundiales. Sin una inversión sustancial en adaptación que incluya el riego y variedades de bananas resistentes al calor, el futuro de la producción de bananas de exportación parece incierto. El banano es una de las frutas más importantes del mundo, no solamente para los consumidores, sino también para millones de trabajadores de los países productores. Es imperativo que actuemos ya para salvaguardar el sector frente a la doble amenaza del cambio climático y las enfermedades emergentes. Los investigadores desarrollaron un nuevo método para cartografiar la producción bananera de América Latina y del Caribe con imágenes de satélite de muy alta resolución y a continuación estimaron el clima en el que se cultiva preferentemente el banano. Sus conclusiones mostraron que el cambio climático reducirá las mejores zonas para el crecimiento y el rendimiento del banano en muchos países productores importantes, además de aumentar la exposición de los trabajadores a temperaturas extremas. Países como Colombia, Costa Rica y Ecuador serán los más afectados, ya que se prevé que se tornen demasiado calurosos para un cultivo óptimo. Ecuador y partes de Brasil se encuentran entre las pocas zonas que seguirán siendo productoras importantes, ya que se prevé que el cambio climático sea menos severo allí. Los investigadores proponen varias estrategias de adaptación, como ampliar la infraestructura de regadío, cultivar variedades de banana resistentes al calor y la sequía y ayudar a los productores a gestionar los riesgos climáticos. El doctor Varun Verma de Rohansten Research desarrolló los algoritmos de teledetección para el trabajo y José Antonio Guzmán Álvarez de la organización costarricense Corbana, que vela por el sector bananero nacional, proporciona la asistencia adicional. Información muy importante, hay que tener en cuenta el cambio climático no es un fantasma a muy lejano plazo, es un fantasma bastante cercano y hay que tomar las previsiones del caso si es que se pueden. Y no podemos decir que no ha habido avisos, hay avisos, se viene diciendo hace mucho tiempo, pero siempre los escépticos toman esto como una burla y no como una señal al cual hay que tomar en cuenta y empezar a trabajar fuertemente en desarrollar una variedad que pueda soportar fuertes calores. Ya lo dice este doctor que lo ha hecho este trabajo, se lo está haciendo, se lo estamos monitoreando a través incluso de Corbana, a través del profesor Guzmán, que también es un conocedor de mucho calibre del tema bananero internacional. Los países que podrían sortear el problema, a lo mejor, esto no se puede dar por sentado que sea cierto, podrían ser Ecuador y Brasil.
Ya nosotros en algún momento habíamos conversado, habíamos dicho, incluso invitamos a alguien para que nos señalara cómo el cambio climático iba a afectar la producción de bananas en el mundo, y algo de lo que está ratificando la Universidad de Exeter y que ha sido publicado por la revista Nature Fo, eh, nos advirtió, nos señaló en su momento y nosotros lo dimos a conocer. Así que hay que seguir el camino del conocimiento para poder enfrentar el reto del cambio climático que podría afectar la producción de banana de exportación de algunos países de América Latina y el Caribe. Vamos a hacer una pausa a la información y volvemos dentro de breves instantes. Continuamos con más informaciones aquí en el noticiero de Banana Export. La Federación Nacional de Bananeros se pronuncia luego de su histórico triunfo en la Corte Constitucional. El arquitecto Franklin Torres, presidente de este gremio de productores, que representa más de 6.000 productores del país y especialmente a los pequeños y medianos productores, dio su punto de vista, su opinión respecto a lo que aconteció en la Corte Constitucional con la resolución a favor de los productores sobre los cuestionados artículos 4 y 7 por parte del ingeniero Richard Salazar, el director ejecutivo de Acorbanet, que había presentado en su momento desde el 2022, tengo entendido, y que se activó esta denuncia, esta gestión. Yo creo que en muy mal momento, sobre todo estamos hablando de un momento electoral, presentar una petición de esta naturaleza podría haber sido vista realmente con muy mal talante por parte de los productores para los intereses políticos pues del presidente de la República, que es también pues un bananero, y en caso también del ministro de Agricultura, que es un bananero. No hemos tenido el pronunciamiento del ministro de Agricultura, el ingeniero, eh, Palacios, quien obviamente tiene un punto de vista muy parecido, muy alineado a la solicitud realizada. O sea, sí hizo pronunciamiento a Diario El Universo, uno de los diarios de circulación nacional, y este pronunciamiento estaba alineado a lo que expresaron los representantes del Ministerio de Agricultura en la reunión o en la sesión de la Corte Constitucional. Es decir, el MAC ratificaba los beneficios que traía estos dos artículos, el 4 y 7, para disuadir a aquellos exportadores que no quisieran cumplir con el pago del PMS, del precio mínimo de sustentación. Escuchemos en todo caso al arquitecto Franklin Torres con su opinión respecto a este tema. Muy buenos días, muchísimas gracias al arquitecto Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros FENABE. Arquitecto, un triunfo muy importante obtuvieron los productores 14 de febrero, entiendo en que la resolución apareció ya de la Corte Constitucional, o sea, se materializó la resolución de la Corte Constitucional en el sentido de haber satisfecho la constitucionalidad de los artículos 4 y 7 de la Ley del Banano, que fue promulgada en el registro oficial 315 del 16 de abril del 2004, y que el señor Richard Salazar, director ejecutivo
de la Asociación de Comercialización de Exportación, Acorbanet, había puesto en entredicho su constitucionalidad y obviamente subido una denuncia a este organismo. ¿Qué opinan ustedes de esta resolución? ¿Cuál es el siguiente paso para fortalecer la relación productores-exportadores? Bueno, primero muchas gracias, Clever, por la entrevista. Yo creo que lo que más primó es la sensatez, más que todo, ¿no? La sensatez, ese afán creo que de todos los ecuatorianos de vivir en paz, de vivir en solidaridad, de vivir cumpliendo las leyes, que es lo que es algo fundamental en cualquier estado que se precie de tener algo de civilizado, ¿no? Yo pienso que dejar algunas cosas a la inercia del comercio realmente era prácticamente liquidar a los pequeños productores y que nos alegra de alguna forma que la Corte Constitucional que nos brinda un espacio donde creemos que todavía hay legitimidad, que todavía hay transparencia, que todavía hay apego a las leyes. Yo creo que sobre todo algunos exportadores, porque esta no fue una decisión de todos los exportadores, Clever, que también eso hay que aclararlo, eh, creo que no entendieron el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no es sancionador, Clever, sino coercitivo, y eso de alguna manera no entienden algunos exportadores. Yo pienso que la ley lo que hace es la capacidad esta de vigilar y de alguna manera hacer cumplir los artículos que de alguna forma defienden al productor bananero. Muchos no entienden, dicen por qué tenemos ley, si el camarón no tiene ley, si el cacao no tiene ley, que es lo que normalmente escuchamos, Clever. Ese Pero es el son dos, argumento que se escucha. pero son dos productos totalmente diferentes. Usted puede coger en una piscina de camarón y simplemente no sembrar. Eso no se puede hacer en banano. En banano, o usted cosecha esa semana o no cosecha. Esa es la realidad. Y lo mismo con el cacao. Usted puede secar el cacao y tenerle meses guardado. Usted no puede hacer eso con el banano. El banano, si usted no lo corta una semana, lo pierde. Entonces, de alguna manera, pretender eliminar estos artículos lo que hacía era conducir al incumplimiento de la ley, al pago justo y mínimo de sustentación que estaba establecido por la ley, que de alguna forma lo que hace es defender al productor agrícola, Claro. defender al productor bananero, que en ninguna parte del mundo vamos a encontrar que hay 6.000 productores de banano, Clever, es lo que no entienden algunas cosas. Entonces, esa democratización de la tenencia de la tierra tiene sus falencias y una forma de corregir sus falencias obviamente la encontraron haciendo esta ley del banano que de alguna forma sirve para enrumbar de alguna manera el comercio interno de la fruta, ¿no? Claro. Ahora, dentro de los argumentos presentados por el señor Richard Salazar, vocero de Acorbanet, director ejecutivo de Acorbanet, fue de que no precisamente querían extinguir la ley, los artículos 4 y 7, sino que se reformaran, es decir, que fueran menos sancionatorios. Bueno, no sé hasta dónde la Corte no les creyó ese argumento, porque obviamente pasa por establecer si es creíble o no el punto de vista de ellos. Mire, Clever, nosotros tenemos que entender que aquí, sobre todo en Latinoamérica, el principal problema que tenemos es el incumplimiento de las leyes. Nosotros creemos, o algunas personas creen, que el que tiene el poder político y económico es el que debe tener a su mano la ley, y eso no es así. La ley es para todos, para el que tiene el poder político y para el que no tiene el poder político o el poder económico. Para el que lo tiene y para el que no lo tiene, los dos tienen la obligación de cumplir. Y lo que debía de alguna manera establecer esta ley, lo que establece es realmente poner andariveles para un acuerdo comercial para vender la fruta, nada más. Eso es lo que debería entender a esta parte del sector exportador que quiere derogar esta situación. Derogar esta ley significaba dejar cuánto tiempo en la indefensión al productor, porque la asamblea no es que la iba a conocer ni este mes ni el próximo año. Usted sabe cómo se maneja la asamblea. Y otra cosa, querían hacerlo retroactivo para que las multas anteriores no se paguen, para que no se cumpla lo anterior. Hoy precisamente, Clever, y yo eso tengo que denunciarle a usted, hay muchas
causas dentro del Ministerio de Agricultura represadas a productores que no se le quiere pagar, no la multa, sino no se le quiere pagar sus cajas de banano que fueron entregadas. Simplemente porque no le da la gana al exportador, ¿sabe qué? No te pago las cajas y punto. ¿Cómo es posible eso? Usted entrega un servicio, usted entrega un producto y simplemente el otro no le quiere pagar. Claro. Entonces, eso es terrible, ¿no? Claro, y eso está fuera de la ley. En todo caso, el mercado parece tener mucho más poder que todo, y en ese contexto, obviamente, vemos ahora, en este momento, a la semana 10 un precio spot bastante alto con relación incluso al 2024. Si analizamos de la semana 1 a la 10 de lo que ocurrió con el spot de ese año frente al spot del 2025 del 1 a la 10, obviamente el porcentaje va a ser un poco más alto del spot de este año, y obviamente tenemos un PMS también un poco más alto, 40 centavos más alto que el oficial del 2024. En ese contexto, ¿usted no considera que por ejemplo, el mercado tiene mucho de facilitador de las soluciones del problema que nos entrabamos a veces? Clever, eso significaría sí, siempre y cuando hubiera de alguna manera paridad entre las dos fuerzas. O sea, si hubiera algo de fuerzas iguales o similares de ambos lados, si hubiera una fuerza del productor similar a la del exportador, obviamente esto sería la fuerza del mercado. Nosotros no estaríamos demandando una ley del banano. Pero la disparidad que hay, la diferencia que hay entre un productor chiquito que produce 200 cajas versus un exportador grande que prácticamente lo puede liquidar en 2 semanas, de un mes lo puede liquidar. Eso es lo que realmente debe entenderse, ese es lo que realmente de alguna forma no se entiende por qué de alguna manera dependemos de esta situación. El pequeño productor, Clever, no recibe los precios de spot que estamos recibiendo en la actualidad. No lo recibe, es la realidad. Y algunos medianos tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad económica para poder negociar. No tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen la cantidad de cajas requerida, no pueden llenar un contenedor, alguna situación que no, de alguna manera, no puede avanzar en ese sentido. No le permite Obviamente, favorecerse con esta realidad del mercado. sí, lo que pasa es que la realidad del mercado es producto de una situación, no es producto solo de ahora, sino es producto de un suceso de varios años de lo que ha pasado. Eh, en el 2020, 2021 y 2022, que de alguna manera no se cumplió la ley Clever, y a usted le consta porque nosotros denunciamos en su espacio, eh, lo que sirvió fue precisamente para deteriorar la economía de los productores bananeros. Al deteriorarse la economía de los productores bananeros, la inversión que se hacía dentro de las fincas bajó. Al bajar la inversión dentro de las fincas, lo que hace es bajar la productividad. Esa productividad es una productividad muy frágil, que apenas hay una situación como lo que tenemos ahora de lluvia, simplemente esa productividad prácticamente llega a niveles mínimos. Solo como información, le puedo asegurar que con la cantidad de hectáreas que tenemos en la actualidad, nosotros no pasamos de las 2.000 cajas de hectárea año como productores de banano a nivel nacional, como promedio. Entonces, yo no veo la realidad de algunos productores grandes o de algunos exportadores grandes que lo que quieren es dejar la ley a un lado para poder sembrar cualquier cantidad de fruta. Si la solución ya no es sembrar más fruta porque los lugares donde se están sembrando, Clever, son inadecuados, se inundan, son susceptibles de lo que está pasando precisamente ahora. Pierden su patrimonio porque simplemente sembraron en lugares inadecuados, que no servían para banano. Lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad. Y para aumentar la productividad, ¿qué se necesita? Tener un precio justo todo el año, que es lo que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que lamentablemente todavía el pequeño y algunos medianos productores no lo tienen. Porque pese a tener un precio oficial mucho más alto que los años anteriores, lamentablemente los descuentos que le hacen algunos exportadores prácticamente le liquidan la ganancia al pequeño y al mediano productor. Y eso realmente hace que el pequeño y mediano productor no avance con su productividad. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar la productividad, llegar a 2.200, 2.400 cajas hectárea año, y nosotros tendremos niveles
de productividad aquí en el Ecuador de 9, de 10 millones de cajas por semana y no las 6 millones y media de cajas que estamos produciendo en la actualidad, Claro, con 200.000 cajas, con 200.000 hectáreas sembradas. claro, pero eso es un poco también responsabilidad de las organizaciones de productores como ustedes, de la Federación Nacional de Bananeros, que, bueno, yo en este litigio que he podido observar y a lo largo de este año, luego de que ustedes ya ganaron la aceptación o la rúbrica de organismo legalmente constituido, la Federación Nacional de Bananeros, la verdad que no he visto mucho, no es una queja, sino simplemente una observación crítica de lo que se ha visto. Y en esta entente, en este desaguisado planteado por una ala de los exportadores, obviamente creo que fue Abo quien mayormente impulsó la pelea, pero no vi pues a la Federación Nacional de Bananeros ni el grupo de la Federación Nacional de Bananeros con su equipo de abogados pelear este tema. Se dio más por una, diríamos, por una concientización de los 6 jueces de la Corte Constitucional, el resultado del fallo. No es así, Clever, no es así como usted lo dice. Realmente yo le envié a usted para que revise, son más de 6 escritos que nosotros hicimos a la Corte Constitucional explicando la situación, cómo era la situación, porque obviamente el espacio que nos dieron de 5 minutos no era suficiente para poder realmente hacer una defensa cabal de lo que nosotros habíamos pedido. Nosotros, para empezar, Clever, nosotros pedimos primero retardar la audiencia, porque la audiencia le habían fijado para el 31 de enero, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos primero que esa audiencia se difiera, lo logramos en primera ocasión y después obviamente enviamos todos los escritos que de alguna forma sirvieron de base para que si usted revisa la sentencia de la Asamblea y los escritos que nosotros enviamos, mucho concuerda con lo que nosotros enviamos la explicación de todo lo que habíamos hecho. No se deje guiar solo por la publicidad o por la presencia en medios, ¿no? Pero nosotros trabajamos muy duro para eso. Es un grupo de 3 abogados que estuvieron, perdón, porque no soy abogado, obviamente ellos son los que nos ayudaron. Tengo que agradecerles. Yo les dije personalmente y públicamente, como son la abogada Sofía Silva, que usted conoce muy bien, que nos ayudó, el abogado Edgar Palacios, que también nos ayudó al inicio, y sobre todo el abogado, el doctor Ricardo Novoa Bejarano, que también nos ayudó con los escritos y que de alguna forma sirvieron para defender lo que nosotros habíamos expuesto en principio dentro de la Corte Constitucional. El hecho de que nosotros no hayamos figurado como antes lo hacíamos, obviamente por razones de diversa índole, no significa que no hayamos estado presentes. Revise usted la sentencia, revise nuestros escritos y va a ver que coinciden mucho de lo que nosotros le habíamos pedido a la jueza que estaba como principal de esa audiencia. Amigos, con esto hemos concluido la información correspondiente para el día de hoy, martes 11 de marzo del 2025. Estaremos con más informaciones el próximo viernes. Hasta entonces, y tendremos allí sí las declaraciones de la ingeniera Marianela Uvilla. Habíamos anunciado que iba a ser hoy día, pero por razones de estrategia de comunicación, vamos a dejarla para el día viernes las declaraciones de la vicepresidenta de la Federación de la Asociación de Portadores de Banano del Ecuador, AEB, con quien conversamos ampliamente sobre el tema banano.
Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com